Podcast El Tiempo. La muerte del disidente de las FARC Jesús Santrich en 2021 se convierte 2 años después en la ventana a una supuesta fuga de información. Oficiales de la cúpula militar de ese entonces aseguran que los están llamando en tono de indagación para evaluar su eventual responsabilidad en una violación de la soberanía venezolana. El expresidente Iván Duque se defiende y afirma que el gobierno Petro le está entregando información sensible a Venezuela, idea que también sostienen desde la Cámara de Representantes de Estados Unidos. ¿Qué tan factible es que sea cierta esta intriga de espionaje entre los dos países? Además, en este episodio, los hechos que serán noticia esta semana en Colombia y el mundo. Es lunes 27 de marzo. Mi nombre es Carlos Solano. Bienvenidos a El Café de hoy de El Tiempo. Estos son los temas que serán noticia esta semana. En política, este lunes, en teoría, debe quedar la ponencia lista de la reforma a la salud. Esto es clave para saber qué tantas recomendaciones de los liberales, conservadores y del partido de la U se tuvieron en cuenta. El martes continúa la discusión y votación del polémico Código Electoral. El ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leiva y el secretario de Estado Antony Blinken de Estados Unidos presidirán el 10º diálogo de alto nivel entre Colombia y Estados Unidos, que se realizará en Washington este lunes y martes. En justicia, el próximo miércoles está citada la audiencia de imputación de Aida Merlano Rebolledo por fuga de presos, por su fuga. El 31 de marzo está citada audiencia en la que un juez debe definir si avala el preacuerdo entre la Fiscalía y el coronel Benjamín Núñez, retirado, por el asesinato de 3 jóvenes en Chocó, Sucre. En cuanto a deportes, este lunes en la noche es el sorteo de la Copa Libertadores, en donde están 3 colombianos, Pereira, Nacional y Medellín. Asimismo, sorteo de la Suramericana, con Millonarios, Santa Fe y Tolima. El martes es el amistoso de la Selección Colombia contra Japón en horas de la madrugada. Toda la semana está también el Masters 1000 de Miami. Asimismo, torneo de Fórmula 1 en Australia. Y arranca el Suramericano Sub-17 el próximo 30 de marzo, en donde ese mismo día debuta la Selección Colombia. En cuanto a cultura, se estrena una historia descabellada en el cine de terror. Se trata de la cinta Oso Intoxicado, que sugiere desde lo kitsch e incluso desde el humor negro el caso de un oso en un parque natural que por accidente consume 1 kilo de cocaína y lo que se desata a partir de esa situación. El nombre de Jesús Santrich no deja de ser una piedra incómoda para los gobiernos colombianos, primero por toda la historia que ha tenido, no solo en el momento en el que se sentó en la mesa de negociación y fue un vehículo para esa mesa de negociación de La Habana, sino que después, vinculado a lo que fue, según diferentes investigaciones, su participación activa en una red de narcotráfico, y posteriormente su vinculación a lo que se llamó la Segunda Marquetalia. Todos los pasos muy dramáticos de unos a otros que llevaron posteriormente a su muerte en territorio venezolano. Sin embargo, hoy Colombia empieza a discutir el papel que jugaron los militares en esa operación, o así por lo menos lo parece revelar una serie de preguntas, indagaciones, cuestionamientos a oficiales que hacían parte de esa cúpula militar de entonces. Y esto ha causado cierta conmoción. Estamos con María Isabel Ortiz, redactora de la sección Justicia, para entender mejor esta historia. ¿Qué es lo que está pasando con los militares que conformaban la cúpula de ese momento de fuerzas militares, de ejército
y que, por supuesto, tienen que ver con esta operación. Carlos, como tú lo mencionas, todo esto comienza con una presunta indagación disciplinaria que abrió el Comando General de las Fuerzas Militares en contra del excomandante de esas fuerzas, el general Luis Fernando Navarro, y en contra del excomandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro. A ellos supuestamente se les envió un cuestionario que tenían que responder con preguntas sobre su supuesto conocimiento de si el expresidente Iván Duque había ordenado una operación en territorio venezolano en contra de Jesús Santrich. Esto pues ha generado una serie de críticas, de dudas y de cuestionamientos sobre por qué razón se estaría indagando a la antigua cúpula militar por una operación, o más bien por la muerte de este ex jefe disidente que ocurrió, recordemos, en mayo del 2021 en Venezuela. En conversación con El Tiempo, el general Eduardo Zapateiro lo que nos comentó es que, en sus palabras, ellos están pescando en río revuelto, que todo eso sucedió en Venezuela y que quienes tendrían que estar averiguando qué fue lo que pasó son las autoridades de Venezuela. Conversamos también con el exministro de la Defensa, Diego Molano. A él le genera mucha extrañeza que ahora se esté investigando o se quiera indagar a generales de la República por esta muerte de Jesús Santrich o por la muerte de lo que él llama un narcocriminal en Venezuela. ¿Qué es lo que cuestionaría esa indagación? Es decir, ¿qué es, según esas voces que estarían preguntando a los militares, aquello que estaría mal? ¿Cuál es el proceder erróneo, si es así, en esa operación? Carlos, pues eso no está muy claro y de hecho, pese a consultas que se le hicieron al Comando General de las Fuerzas Militares e incluso al Ministerio de Defensa, no hay ninguna información que confirme siquiera la existencia o qué es lo que se está haciendo. Pero esto fue un reporte, hay que decirlo, de la revista Semana. No está muy claro qué es lo que buscan, si esta indagación existe, pero las preguntas que supuestamente se les hicieron a los excomandantes de estas fuerzas dejan entrever que se quisiera quizás vincular de alguna forma al expresidente Iván Duque y a los excomandantes de estas fuerzas en lo que sería una violación de la soberanía del territorio de Venezuela si es que Colombia hubiese llegado a entrar hasta allí para supuestamente asesinar al ex jefe guerrillero Jesús Santrich. Digamos que eso es lo que hay en el trasfondo, pero repito, no está claro por qué se está preguntando esto, no está claro que se esté vinculando a estos oficiales porque no hay una respuesta oficial al respecto. Y en cualquier caso, digamos que la información oficial que en su momento se dio y que incluso reiteró Diego Molano es que la muerte de Jesús Santrich fue en un enfrentamiento entre grupos criminales en Venezuela. Si estamos hablando de soberanía internacional de dos países, me imagino que el problema ni siquiera tendría que ser de la justicia penal militar o de organismos internos, sino que incluso pudo haber en su momento haber ascendido a las instancias internacionales correspondientes. ¿Por qué estamos hablando de esto hoy? Es curioso que ya pasados más de 2, casi 3 años, se convierta de nuevo en discusión si Venezuela no es quien lo está en su momento exigiendo. Pues mira, Carlos, antes que nada aclaremos que lo que supuestamente hay aquí es una indagación disciplinaria, no es un tema penal, pero respondiendo a tu pregunta, pues el expresidente Iván Duque de hecho lo formuló de la siguiente manera. Él dice que al parecer es el presidente venezolano Nicolás Maduro el que supuestamente está exigiendo que se abra esta indagación contra los oficiales colombianos. Pero repito, además de estas denuncias que hace Iván Duque y de lo que se conoció por la publicación periodística, no hay mucha claridad actualmente de qué es lo que se está investigando, indagando o buscando establecer. Pero eso también incomoda en este punto cuando precisamente escuchamos otros puntos de vista, como por ejemplo los del señor Mario Díaz Balart. ¿Qué tiene que ver en este punto María Isabel Estados Unidos y sus investigaciones con respecto a este caso? Sí, Carlos, como mencionas, hay otra denuncia que hizo el expresidente Iván Duque que tiene que ver con una supuesta cooperación en temas de inteligencia entre Venezuela y Colombia. Según él, hay un interés extraño allí que sería para temas de espionaje en Colombia. De esto mismo habló, como tú lo dices, Mario Díaz Balart, el presidente del Subcomité de Apropiaciones para las Operaciones en el Extranjero de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El representante Díaz Balart lo que afirmó en entrevista con El Tiempo
es que le inquieta que el gobierno Petro esté compartiendo información sensible y de inteligencia proporcionada por Estados Unidos, uno de nuestros aliados estratégicos, con lo que él llama enemigos de Washington. En sus palabras dijo: yo tengo que sentirme cómodo de que ese intercambio no se está repartiendo con los enemigos de la democracia. Es decir, no solo es el expresidente Iván Duque el que afirma que habría una supuesta cooperación en inteligencia entre Colombia y Venezuela, sino que esto también es algo que se está evaluando en Estados Unidos. En este punto me imagino que la pelota está en el campo del Ministerio de Defensa de Colombia y por supuesto del presidente Petro. ¿Qué sabemos hasta este punto de sus posturas sobre esto? Es decir, ¿han dicho algo? La respuesta corta es no. En un primer momento, el Ministerio de Defensa lo que nos dice frente a la indagación o la supuesta indagación que se habría abierto contra los exoficiales es que si la supuesta indagación la abrió el Comando General de las Fuerzas Militares, quien debe responder es el Comando General de las Fuerzas Militares. Preguntado en ese otro lado del comando, tampoco dan una respuesta, dicen que están confirmando la información y que no pueden dar más datos al respecto. Sin embargo, en la publicación de la revista Semana se cita que supuestamente el actual comandante de las Fuerzas Militares Colombianas, el general Eider Giraldo, habría dicho que fue una orden directa del presidente Gustavo Petro a abrir esta indagación. Así que tal vez será Gustavo Petro el que responda si esta indagación existe, si él ordenó abrir esta indagación y qué es lo que se está buscando averiguar. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast o en el canal de YouTube de El Tiempo. Además, ¿quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio? Haga clic en el enlace en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.